¿Qué cambios? Perdón. Béjar. Presente, doctor. ¿Qué cambios produce el infarto de miocardio transmural en el QRS? Transmural o subepicárdico. ¿Qué cambios produce el infarto subepicárdico en el QRS? Favorece la ampliación de las ondas Q y reduce las ondas R. Ya. ¿Cómo se dice habitualmente a la reducción de las ondas R? Amputación de ondas R. Ya, eso es. Condeña, Gina Condeño. Presente, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, diga usted 6 criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En las ondas R van a estar muy altas en las derivaciones B5 y B6. No recuerdo más, doctor. González, Oscar González Rodríguez. González. No está. León, Lisette León. Presente, doctor. Ya. 6 criterios de hipertrofia ventricular izquierda. De uno y ABL vamos a encontrar ondas R muy altas. También acá se va a encontrar ondas ST rectificadas y una onda T negativa. ¿Dónde? ¿Dónde hay ST rectificado y T negativa? En D1 y ABL. ¿Dónde más? Solo recuerdo en eso, doctor. También hay en B5 y V6 hay ondas R muy altas. En B1 y B2 también se encuentran ondas S profundas. Y B3 y B4 están... se supone que son las derivaciones de transición, ¿no? Pero acá estas van a cambiar a las ondas B5 y B6. Y también va a haber ondas ST rectificadas en B5 y B6, ¿se van a B5 y B6? No, doctora, sí, tienen que repasar más. Se van hacia B1 y B2. Y en la hipertrofia ventricular derecha se van hacia B5 y B6. Y ST rectificado también hay en B5 y B6. Ondas S profundas y R no es un criterio. El criterio es la relación de Sokolov mayor de 35, más o menos. Y se supone que eso ya supuestamente lo han estudiado para el examen pasado. Muy bien. ¿Por qué es importante saber que si el paciente... ¿Por qué es importante determinar la hipertrofia ventricular izquierda, doctor o doctora, doctor Oviedo? ¿Por qué es importante saber si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda? Oviedo. No está. Tito Ochoa. Tito Ochoa. No está. Villegas, Chasca Villegas. Doctor, es porque es un marcador de morbimortalidad. ¿De morbimortalidad general? Cardiovascular. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el paciente tiene más riesgo de sufrir enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca. Enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, DCB, insuficiencia renal, enfermedad arterial periférica, más o menos. Eso es lo que quiere decir. Evelyn Bravo. Evelyn Bravo. Presente, doctor. ¿Cómo está la precarga e insuficiencia cardíaca?
disminuido. Ya. Joan Curi. Sí, Curi presente, Huacac. doctor. Presente, doctor. ¿Cómo está la precarga de insuficiencia cardíaca? Está aumentada. ¿Por qué? Por los mecanismos fisiopatológicos de la elevación del sistema, la activación del sistema nervioso autónomo y también del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que generan una mayor retención retención salina, ¿no? De líquidos y también de agua y también de electrolitos, ¿no? Especialmente sodio. Ya. Guillén. Peter Guillén. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está la postcarga en insuficiencia cardíaca? Está elevada también, doctor, ¿Por qué? porque el sistema nervioso simpático produce vasoconstricción periférica y este hace que aumente la postcarga. ¿Por qué más? También por el sistema renina-angiotensina, porque también produce vasoconstricción. ¿Quién? La angiotensina. ¿Qué angiotensina? La angiotensina. Doctor, yo no soy ginecólogo, no me obliguen a sacarle las cosas con cuchara, abren completo. Pues. Disculpe, doctor, angiotensina 2. Ya, perfecto. Bien. Ok. Mañana el siguiente grupo. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve, doctor. Ok. Me parece que nos quedamos aquí, ¿no? ¿Sí? Ya desarrollamos esto, me parece. ¿O no? Sí, doctor. Sí, perfecto. Nos quedamos en exámenes auxiliares. Ok, dentro de los exámenes auxiliares que debemos pedirle al paciente con insuficiencia mitral está el electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma de un paciente con insuficiencia mitral puede ser normal, pero también puede mostrar cuando está en ritmo sinusal, especialmente crecimiento auricular izquierdo, y cuando sea complicado con hipertensión pulmonar y falla ventrículo derecho puede haber crecimiento biauricular. Lo más común es, sin embargo, debido al gran crecimiento auricular izquierdo que produce la insuficiencia mitral, más incluso que la estenosis mitral, encontremos pacientes con fibrilación auricular, como ven ustedes aquí, que es una arritmia caracterizada por complejos QRS que se repiten a intervalos irregulares, ausencia de ondas P, ondas F de fibrilación auricular, y ocasionalmente podemos encontrar lo que se ve aquí, evidencia de sobrecarga ventricular y ondas R altas en B5 y B6 compatibles con dilatación del ventrículo izquierdo. Pero otras veces encontramos solamente fibrilación auricular sin evidencia de sobrecarga ni hipertensión y hasta otras veces el electrocardiograma puede ser normal. La radiografía de tórax puede mostrarnos esto, ¿no? Una cardiomegalia a predominio de ventrículo izquierdo con la punta desplazada hacia abajo y hacia la izquierda y evidencia de congestión pulmonar, como ustedes ven aquí. Nuevamente también insuficiencia mitral, la punta desplazada hacia abajo y hacia la izquierda. El botón aórtico casi no existe por la reducción del gasto cardíaco. Esta imagen es de la orejuela en la aurícula izquierda, lo que nos dice que la aurícula izquierda está crecida y evidencia de congestión pulmonar, de redistribución. ¿Qué es lo que dice la guía para hacer el diagnóstico? Entonces, lo que recomiendan, aparte de lo que acabamos de mencionar, es la ecocardiografía transtorácica, ¿no? En pacientes con insuficiencia mitral primaria, sospechada o conocida, la ecocardiografía transtorácica está indicada como un examen basal, ¿no? Y nos da diferentes
informaciones como el tamaño del ventrículo, la función del ventrículo derecho, tamaño de la aurícula, arteria pulmonar, etc. En pacientes con insuficiencia mitral primaria puede hacerse también resonancia magnética, y si van a ser sometidos a una intervención, se indica la ecocardiografía transesofágica intraoperatoria, ¿no? En general, en todo caso, para el diagnóstico, lo que debemos tener en cuenta es la ecocardiografía transtorácica, como en este caso. Ustedes ven una válvula mitral, un gran crecimiento auricular izquierdo, tremendo crecimiento auricular izquierdo. El color y el Doppler les está mostrando una insuficiencia mitral severa, igual que una insuficiencia tricuspidia severa, en este caso también una insuficiencia mitral muy severa, ¿no? Entonces, en el diagnóstico tenemos electrocardiografía, rayos X y ecocardiograma. El tratamiento para las personas con insuficiencia mitral leve o moderada, que hemos dicho que generalmente está asintomático, son medidas generales, especialmente dieta hiposódica, no necesariamente reposo, y luego vigilarlos cada 6 meses con un ecocardiograma. A esas mismas personas, a todos los grupos leve, moderado, severo, tenemos que hacerle profilaxis antimicrobiana cada vez que sean intervenidos, sobre todo a nivel oral, ¿no es cierto? Cada vez que tengan una intervención a nivel de la cavidad oral. La digoxina puede ser útil para controlar la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular, lo mismo que beta bloqueadores. Si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, entonces tenemos que darle todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Los pacientes, parte del tratamiento, faltan. Todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, si el paciente tiene fibrilación auricular, lo debemos anticoagular. Y la anticoagulación en este caso se puede hacer con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales. No tan nuevos, o mejor digamos, como con los anticoagulantes orales directos. Los anticoagulantes orales directos solamente no los podemos utilizar en aquellos casos en los que la insuficiencia mitral se asocie a estenosis mitral moderada o severa. Pero si es por otra causa la insuficiencia mitral y tiene fibrilación auricular o no tiene estenosis mitral moderada o severa el paciente, podemos utilizar los anticoagulantes orales directos, ya sea dabigatran, rivaroxaban, apixaban, etcétera, los que tenemos aquí, o si no, también lo anticoagulamos con warfarina. Entonces, la fibrilación auricular es una condición para anticoagular al paciente. Bien, en general a ustedes también y a mí también nos debemos estar preguntando ¿y qué hacemos con él aparte de darle pastillas? Bueno, la diferenciación entre insuficiencia mitral primaria y secundaria es muy importante, como dijimos el viernes, en el sentido de que ambas difieren en el abordaje terapéutico y pronóstico, ¿no? En el abordaje diagnóstico, terapéutico y pronóstico. De manera que los pacientes con insuficiencia mitral primaria, cuando hacen síntomas de insuficiencia cardíaca, o están sintomáticos, inclusive cuando tienen fibrilación auricular, ya tienen síntomas por la insuficiencia mitral, entonces se recomienda la intervención, independientemente de si la función sistólica del ventrículo izquierdo está buena o está mala. Hay que intervenirlo, entonces hay que operar al paciente si comienza a hacer síntomas. Cuando el paciente tiene síntomas, disnea, fatiga, palpitaciones, fibrilación auricular, es hora de intervenir al paciente. En los pacientes asintomáticos con insuficiencia mitral primaria y disfunción sistólica, una fracción de eyección menor de 60 o un diámetro de fin de sístole mayor de 40, también se recomienda la cirugía. En pacientes con insuficiencia mitral primaria, ¿no?, en quienes está indicada la cirugía, se prefiere hacer, lo que se recomienda es la plastía o el reparo valvular, no el reemplazo, en preferencia al reemplazo valvular. En
En resumen, entonces, si mi paciente tiene síntomas o fibrilación auricular, lo mando a operar. Si mi paciente tiene una fracción de eyección está asintomático, pero tiene una fracción de eyección menor de 60 o un diámetro de fin de sístole en la ecocardiografía de 40 o más, lo mando a operar. ¿Y qué operación le van a hacer? Lo más probable que espere es que le hagan una plastía de la válvula mitral antes del reemplazo de la válvula mitral. Esto es más o menos lo que está en el JAC, ¿no? Del 2020. Muy bien, entonces ustedes fíjense aquí. Simplemente insuficiencia mitral severa. Si no tiene síntomas, bueno, hay que ver. Si no tiene síntomas, pero tiene disfunción sistólica, fracción de eyección menor de 60 y diámetro sistólico menor de 40, hay que mandarlo a operar. Si tiene cirugía, hay que mandarlo a operar. Entonces, básicamente ustedes tienen que recordar, me parece, lo primero. Un paciente con una valvulopatía mitral caracterizada por insuficiencia mitral primaria con síntomas, ese paciente necesita cirugía. Es lo que tienen que recordar. Y eso es lo que dice la guía también, ¿no es cierto? La guía europea de septiembre del 2021 dice pues lo mismo. La americana del 2020 dice lo mismo y la europea dice lo mismo. El reparo o la plastía valvular mitral se recomienda cuando los resultados se esperan que sean durables. La cirugía se recomienda en los pacientes sintomáticos que son operables y que no tienen alto riesgo. La cirugía se recomienda en los pacientes asintomáticos con los parámetros que hemos mencionado. Entonces, tanto los americanos como los europeos están de acuerdo en las indicaciones quirúrgicas. El tratamiento médico inicialmente es, si hace fibrilación auricular, el control de la frecuencia con digoxina o beta bloqueadores. Si hace insuficiencia cardíaca, le doy todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si hace fibrilación auricular, lo anticoagulo. ¿No es cierto? Ok. Nuevamente, el resumen que dicen los europeos respecto a la insuficiencia mitral primaria. Recuerden esto, los síntomas son mandatorios. Si tiene síntomas y el riesgo operatorio, ellos recomiendan que sea evaluado por un equipo cardiológico, ¿no es cierto? Por un equipo cardiológico. Y si no tiene un riesgo muy alto, se va a cirugía. Si tiene un riesgo muy alto, puede irse al tratamiento percutáneo y extender el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si el riesgo es tan alto que ya no vale la pena correr, se le da cuidados paliativos. Si el paciente está asintomático, igual, aquí está el resumen, ¿no? Si tiene esas características, cirugía. Entonces recuerden, los síntomas son los que mandan. Si no tiene síntomas, no se opera a menos que tenga estas condiciones. Si tiene síntomas, sí se opera. Muy bien. En la insuficiencia mitral secundaria, ¿qué es lo que se recomienda en la insuficiencia mitral secundaria? Pacientes con insuficiencia mitral secundaria. ¿Qué hemos dicho que es insuficiencia mitral secundaria? Es secundaria a un daño del ventrículo, ¿no es cierto? O del aparato valvular mitral, pero generalmente el ventrículo, por dilatación del ventrículo, ya sea por cardiomiopatía dilatada, por compromiso del músculo papilar, etcétera, por desplazamiento lateral del músculo papilar, es decir, es aquella que no se debe a afección primaria de cualquiera de los componentes de la válvula mitral. Pacientes con insuficiencia mitral secundaria severa, ¿no es cierto?, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, deberían recibir el tratamiento estándar, el tratamiento optimizado recomendado por las guías para la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Todo lo que conocemos, ECA inhibidores, ARA2, beta bloqueadores, antagonistas de la aldosterona, sacubitril, valsartán, ISGLT2, todo lo que ya conocemos, ¿no? Lo mismo dicen los europeos, esto es de los americanos, y esto dice de los europeos. La cirugía valvular está recomendada solo en pacientes
con insuficiencia mitral severa quienes permanecen sintomáticos a pesar de la terapia médica óptima, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, incluido terapia de resincronización, y tiene que ser decidido por un equipo cardiológico. Se recomienda la cirugía en paciente que va a ser sometido a bypass u otra cirugía en caso de insuficiencia mitral secundaria. De modo que en caso de insuficiencia mitral secundaria, así esté sintomático, el principal tratamiento, el principal punto es darle una terapia médica óptima. Y eso es lo que dice. Insuficiencia mitral secundaria, terapia médica guiada por las vías, ¿no? Y supervisada por especialistas en insuficiencia cardíaca. De ahí no existe una indicación 1A, ¿no? 1A. En aquellos pacientes en los cuales se encuentran con terapia óptima para insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular y persisten los síntomas, recién se indica cirugía, pero observen, el color no es verde, sino que significa que tiene que ser altamente individualizado. Se puede hacer, así como se hace tratamiento percutáneo de la estenosis mitral con válvuloplastia con balón, aquí también se puede hacer un tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral, especialmente puede hacerse en este tipo de pacientes cuando el riesgo operatorio es muy alto, o en el prolapso de válvula mitral, como veremos posteriormente, puede hacerse un tratamiento percutáneo, ¿no?, que consiste en, mediante este dispositivo, entrar hasta el lado izquierdo del corazón, y estas son grapas que conectan los bordes de las valvas de la válvula mitral. Es decir, es como si engrapáramos el borde anterior con el borde posterior por un lado y por el otro lado también, y de esa manera reducimos la insuficiencia mitral. Este protocolo ha demostrado ser útil en algún grupo de pacientes y está todavía ya está aprobado, pero está todavía por, digamos, popularizarse o hacerse más frecuente su uso. Si tuvieran alguna pregunta, con todo gusto, hasta aquí. Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, a ver, mi pregunta es, ¿qué arteria se ve afectada por un síndrome coronario para que produzca una insuficiencia mitral aguda más frecuente? Ya, ¿qué arteria irriga la cara diafragmática del corazón? La derecha. Con mayor frecuencia, la coronaria derecha. Pero también se puede producir insuficiencia mitral aguda por infarto de cara anterior. Y cuando así se produce, la situación es más seria. Normalmente es el músculo papilar, el posteromedial, el que con mayor frecuencia sufre las consecuencias de la isquemia, especialmente cuando se obstruye la coronaria derecha. Pero cuando se obstruye la coronaria izquierda, ocasionalmente también puede producirse ruptura del músculo papilar y es de muy mal pronóstico, sí. Gracias. Lo más frecuente es que sea la coronaria derecha. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas, doctor. Ok. Sigamos entonces. Hablemos de prolapso de válvula mitral. Empecemos a hablar de prolapso de válvula mitral. El prolapso de válvula mitral es un síndrome que se puede conocer también se conoce como el síndrome del clic y el soplo, y el síndrome de Barlow, síndrome de la válvula ondulante, síndrome de la válvula flotante. Es un síndrome relativamente frecuente, pero altamente variable, y se produce por diferentes mecanismos que pueden explicar el prolapso de la válvula mitral.
Uno de los mecanismos más frecuentes, sin embargo, es el excesivo tejido valvar mitral. Este excesivo tejido valvar mitral generalmente se debe a degeneración mixomatosa y alto contenido de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglicanos en las valvas. ¿No? El concepto se refiere al desplazamiento hacia arriba de una de las valvas de la válvula mitral durante la sístole. El prolapso de válvula mitral es la principal causa de insuficiencia mitral en los países desarrollados. En este ejemplo, en esta diapositiva, simplemente hay un error. La más afectada suele ser la valva posterior de la válvula mitral, pero sí, digamos, el esquema nos da para darnos cuenta de que a esto se llama prolapso, un desplazamiento hacia arriba, por lo menos de 2 milímetros por encima del anillo valvular mitral de una de las valvas de la válvula mitral. La con mayor frecuencia es la valva posterior, ¿no? Esto es el excesivo tejido, un tejido redundante por acúmulo de mucopolisacáridos ácidos y glucosaminoglicanos en las valvas de la válvula mitral, lo que le da un aspecto. También se produce elongación de las cuerdas tendinosas, una elongación de las cuerdas tendinosas que pueden producir tensión o estrés sobre los músculos papilares durante la sístole, ¿no? Entonces, la causa de esta degeneración es desconocida. Sin embargo, en algunos casos está genéticamente determinado y se ha detectado una reducción del colágeno tipo 3 y fragmentación de fibrillas de colágeno en estos pacientes que tienen degeneración mixomatosa de las valvas de la válvula mitral. Ahora bien, la degeneración mixomatosa también se ve en patologías del colágeno, como el síndrome de Marfan, en el cual, como ya adelantamos incluso desde inicios del curso, se ve frecuentemente prolapso de válvula mitral, en el síndrome de Ehlers-Danlos y en la osteogénesis imperfecta. También se ve prolapso de válvula mitral en aquellos pacientes que tienen alteraciones esqueléticas no necesariamente compatibles con síndrome de Marfan, pero que se ven en este síndrome. O sea, en forma aislada pueden tener, por ejemplo, paladar ojival, tórax en quilla o tórax excavado, o pueden tener el síndrome de espalda recta, ¿no? El síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan. La mayoría de veces la degeneración mixomatosa está limitada a la válvula mitral, la mayoría de veces, pero también existe afección de la válvula aórtica y de la válvula tricuspide. La valva afectada, como ya les dije, les manifesté, es la valva posterior, y independientemente de si existe degeneración mixomatosa o no, el prolapso de válvula mitral también puede ocurrir como secuela de fiebre reumática, puede ocurrir en cardiopatía isquémica, en varias cardiomiopatías y hasta en el 20% de los pacientes con comunicación interauricular tipo ostium secundum. Debido al elongamiento de las cuerdas tendinosas y debido al desplazamiento hacia arriba, exageradamente hacia arriba de la valva afectada, y se produce tensión de las cuerdas tendinosas y se produce estrés de los músculos papilares, ¿no? Lo que contribuye a la disfunción del aparato valvular mitral. Además contribuye a isquemia de los músculos papilares y esto produce cambios muy sugestivos o típicos en los electrocardiogramas de estos pacientes, caracterizados por ondas T negativas en cara diafragmática, en D2, D3 y ABF. En esta patología también se ve calcificación del anillo valvular mitral y ruptura de cuerda tendinosa. Ambas condiciones, no solamente se ve calcificación, sino también dilatación del anillo valvular mitral, y ambas condiciones, la dilatación más la ruptura, obviamente favorecen aún más la insuficiencia mitral. En cuadro clínico, el prolapso de válvula mitral es más frecuente en las mujeres entre 15 y 30 años y en la mayoría de los casos suele tener un curso benigno. Sin embargo, existe otro grupo de pacientes, generalmente varones mayores de 50 años,
en los cuales la insuficiencia mitral que produce el prolapso de válvula mitral generalmente es grave y de necesidad quirúrgica. Entonces distinguimos dos grupos de pacientes: mujeres jóvenes entre 15 y 30 años con un curso benigno e insuficiencia mitral ausente o leve o mínima, y otro grupo de pacientes varones mayores de 50 en los cuales la insuficiencia mitral severa es frecuente y de necesidad quirúrgica. Estos pacientes suelen sufrir de arritmias. Las arritmias probablemente se expliquen por el estrés de los músculos papilares o por el compromiso del músculo que se encuentra debajo de los músculos papilares. A veces se produce fibrosis y suelen tener extrasístoles ventriculares y supraventriculares muy frecuentes. Pueden tener taquicardia paroxística supraventricular, así como pueden tener, como ven aquí, taquicardia ventricular, que es lo menos frecuente, ¿no? Estos pacientes generalmente tienen extrasístoles muy frecuentemente supraventriculares y ventriculares, taquicardia paroxística supraventricular o de QRS estrecho, como esta que ustedes ven aquí. Una taquicardia, la frecuencia sería aquí fácil de 150, un poco más inclusive, ¿no? Pero también pueden desarrollar taquicardias ventriculares. Suelen tener mareos y síncope, de manera que en quienes sospechamos el prolapso de válvula mitral, una mujer joven que viene por mareos, síncope, ¿no? Y palpitaciones y dolor torácico, ¿no? Y en cambio los pacientes mayores de 50 años con insuficiencia mitral severa tienen todos los signos de insuficiencia mitral severa, de los cuales ya hemos hablado, más insuficiencia cardíaca. La muerte, a pesar de que hacen algunos taquicardia ventricular, ¿no es cierto?, muy pocos de ellos se encuentran con Van Damme, es decir, muy pocos de ellos tienen muerte súbita, muy pocos de ellos desarrollan. La muerte súbita es un evento raro en el prolapso de válvula mitral. Y otra cosa que suelen sentir los pacientes, y especialmente las mujeres jóvenes, aunque esta señora está más para mí que para otra persona, no es tan joven, ¿no es cierto?, suelen tener dolor torácico, un dolor torácico que rara vez se parece a un dolor anginoso, generalmente es un dolor atípico y de difícil explicación, o aún no se sabe todavía su fisiopatología. Como complicación, estos pacientes pueden sufrir desórdenes cerebrovasculares de tipo isquémico, no necesariamente por el desprendimiento o formación de coágulos, sino más bien por el desprendimiento de tejido mixomatoso de la válvula, y pueden sufrir ataques isquémicos transitorios o infartos cerebrales. En cuanto a la auscultación, entonces, en resumen, el paciente mayor con prolapso de válvula mitral suele tener insuficiencia mitral severa e insuficiencia cardíaca. La paciente mujer joven entre 15 y 30 años con prolapso de válvula mitral suele tener dolor torácico, palpitaciones, síncope, presíncope. En ellas tenemos que sospechar eso. Y a la auscultación, ¿qué es lo que vamos a buscar si sospechamos prolapso de válvula mitral? La presencia de un clic sistólico. Meso o telesistólico. Mesosistólico o telesistólico generalmente va seguido de un soplo telesistólico, como ya hemos estudiado. Entonces, este tipo de soplo es más fácil de auscultar en todas aquellas situaciones en las cuales se reduce la precarga, como por ejemplo detenerlo en la posición de cuclillas, hacerlo pararse, hacerlo parar al paciente y auscultarlo de pie, o auscultarlo durante la fase de tensión de la maniobra de Valsalva. Y todas estas maniobras favorecen el prolapso de la válvula al disminuir la precarga. Mientras que si lo auscultamos de cuclillas o echado, el prolapso se va a disminuir y va a ser más difícil de auscultar. Incluso los signos pueden desaparecer, ¿no es cierto? Pueden desaparecer. Entonces lo que tenemos es un clic protosistólico, mesosistólico, y un soplo mesotelesistólico que aumenta con las maniobras de Valsalva, apnea postinspiratoria, taquicardia por la alza de pie. Si el paciente tiene tercer ruido, ya hemos descrito esto, que se ve en la insuficiencia mitral severa. En la insuficiencia mitral severa tampoco hemos mencionado que se pueden utilizar vasodilatadores si no tiene insuficiencia cardíaca, ni aún en la primaria, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que escuchamos.
el clic mesosistólico seguido del soplo telesistólico. Toda la maniobra de tensión de Valsalva, auscultarlo de pie, etcétera, hacen que el clic se acerque más al primer ruido y el soplo telesistólico se vuelva más mesosistólico que telesistólico, es más fácil de auscultar. Todas aquellas situaciones que aumenten la precarga hacen que el clic y el soplo se muevan hacia el segundo ruido, incluso desapareciendo o haciendo más difícil su auscultación. En cuanto a los exámenes auxiliares, el electrocardiograma, como les mencioné, puede presentar, no suele presentar, sino puede presentar ondas T negativas en 2, 3 y ABF, cuya explicación se dice que es el estrés que están sufriendo los músculos papilares como consecuencia de la elongación de las cuerdas tendinosas, ¿no? El ecocardiograma, pues, es diagnóstico. Aquí ustedes tienen un prolapso típico de válvula mitral, en el cual incluso se está midiendo el orificio de regurgitación, una válvula que se desplaza hacia arriba con un orificio de regurgitación y que nos produce ese grado de insuficiencia mitral. Esta también es un transtorácico, donde otra vez ven la válvula posterior afectada, el orificio de regurgitación y el desplazamiento más de 2 milímetros por encima del anillo valvular mitral. Esta es una típica imagen de insuficiencia mitral por prolapso de válvula mitral. Observen la válvula en paracaídas, la válvula posterior en paracaídas, la válvula anterior, que nos produce esta insuficiencia mitral severa, muy, muy severa. Perdón. El tratamiento consiste en profilaxis de endocarditis, porque es una patología que predispone a la misma. El uso de betabloqueadores nos sirve para el control de las arritmias y del dolor torácico, es útil. La aspirina se da para prevenir los desórdenes cerebrovasculares que puedan sufrir, y si a pesar de tomar aspirina desarrolla un evento cerebrovascular o un evento embólico, se aconseja la anticoagulación oral con los anticoagulantes directos. Aquí sí pueden ser utilizados. El tratamiento quirúrgico se indica de acuerdo a las normas que acabamos de mencionar, a la guía, y se prefiere, como ya les mencioné, la plastía de la válvula mitral, es decir, se prefiere conservar la válvula mitral, no reemplazarla, arreglarla en términos sencillos. A eso se refiere lo de la plastía. Existen diferentes técnicas de plastía: hacer nuevas cuerdas tendinosas, reducir el tamaño de la válvula, o utilizar, por ejemplo, el anillo de Carpentier, anillos que nos reduzcan el área valvular. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una vez que se usan los anticoagulantes orales, ¿se deja de usar la aspirina? Sí, buena pregunta, sí. En algunos casos, solamente en algunos casos se puede utilizar aspirina más anticoagulación oral, pero este no es uno de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Parece que ninguna pregunta más, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.